Buenas tardes, Vicente Cuchillas, catedrático de la Universidad de El Salvador. Estamos en Voces Pensantes. Voces Pensantes es el nombre de este programa de entrevistas que le damos en Voces Diario Digital. Hablaremos hoy, Vicente, sobre la postura de la Universidad de El Salvador ante el contexto nacional actual. ¿Cómo está, Vicente? Bueno, buenas tardes. Mucho gusto saludarte, Diego, y a Voces. Para mí es un placer estar esta sesión con ustedes para hablar de nuestra alma mater en su 181 aniversario. Históricamente, la Universidad de El Salvador siempre se ha posicionado como uno de los centros de crítica y acción en contra de características autoritarias de gobiernos salvadoreños, especialmente en 1944 con la promoción de la huelga de brazos caídos que hizo que Maximiliano Hernández renunciara, y en los años previos y durante la guerra. Recientemente, como usted mencionó, la UES cumplió 181 años. Sin embargo, ha recibido ciertas críticas sobre el rol que está teniendo en la actualidad. Vicente, desde un punto de vista histórico y desde su punto de vista, ¿qué significa la Universidad del Salvador para este país? Bueno, la Universidad del Salvador tiene un gran significado. Significa, además de ser la productora del conocimiento científico, la formadora de profesionales de este país, también la define un principio importante que es ser la conciencia crítica de la sociedad. Ahí podríamos definir nuestra Universidad del Salvador en todos estos años de existencia, y que, bueno, no podemos hablar de la historia de este país sin hablar de la Universidad del Salvador, especialmente en el siglo XX y hoy, pues, siglo XXI también. Podemos hablar, es indispensable hablar de la universidad, y precisamente a partir de lo que está sucediendo en el país, que se preguntan qué le pasa a la UEP. Bueno, ya vamos a aclarar un poco ese aspecto. ¿Cómo evalúa entonces usted, ya que está mencionando lo que vamos a aclarar, cómo evalúa usted el desempeño actual del rector Roger Arias? Bueno, es importante aclarar que nuestra Universidad del Salvador tiene lo que se llaman las voces oficiales. Y en esto de las voces oficiales están nuestras autoridades como el rector, es la voz oficial, pero también están nuestros organismos colegiados, como es el Consejo Superior Universitario y la Asamblea General Universitaria. Entonces tenemos tres tipos de voceros oficiales, pero también tenemos a nivel de vocería universitaria que la comunidad universitaria, cualquiera de sus cuatro sectores, y de manera especial los tres sectores que conviven en el alma mater: estudiantes, profesores y el sector administrativo. Entonces la actuación del rector en principio es la actuación de uno de nuestros voceros oficiales, pero esa, diríamos, actuación no agota el resto de expresión que tenemos la comunidad universitaria o las otras instancias de gobierno. Yo creo que es importante, y tal vez lo que ha sorprendido es que aparece como una voz disonante a otras voces que se han estado escuchando, porque la universidad, desde el seno de la universidad, ha habido expresión crítica, muy crítica al actual gobierno, y en este momento la participación o la opinión del señor rector a veces no ha sido tan coincidente, a veces ha sido bastante distante, y eso tiene una explicación. Se mencionaba que es diferente, o hay diferentes opiniones en cuanto a la opinión del rector de la UES, la opinión estudiantil y las diferentes autoridades. ¿Me podría decir entonces, digamos, cuáles son las distintas opiniones que usted ha identificado y en qué difieren, digamos, en el del rector, los movimientos estudiantiles y los estudiantes de la UES y diferentes autoridades? Bueno, en este momento no hemos tenido una posición de los dos organismos colegiados a nivel general de nuestra universidad. Está pendiente de saber cuál es la posición que tienen nuestros organismos colegiados en torno a los diferentes temas de la realidad nacional. Pero sí hemos tenido una posición de organizaciones universitarias que han hecho un planteamiento crítico a las diferentes políticas del actual gobierno, y también a título personal. En el caso de los profesores, parte de su función, quiero aclarar esto, parte de una función de un académico universitario es opinar, contribuir con sus ideas
al análisis de la realidad nacional. Entonces también se ha escuchado voces, bueno, yo he estado dando mis opiniones muy críticas, y en el sentido de decir crítico no es el criticón, ¿verdad? Ese es un error. La universidad no es una criticona. Cuando hablamos del espíritu crítico, es un espíritu crítico sustentado en el conocimiento científico. Por lo tanto, tampoco la opinión de la universidad es una opinión partidaria. Su naturaleza no le permite desempeñarse de esa forma, sino que toda su opinión está fundamentada en la investigación que hacen sus académicos. Así es que quiero dejar claro que la posición en lo personal no es coincidente en este momento con la posición del señor rector. Yo la respeto mucho. Él tendrá sus fuentes de información. Él tiene su propio método de análisis de la realidad. Yo tengo mis fuentes, y así como otros miembros de la comunidad universitaria, y lastimosamente hoy no coincidimos. Ha sido muy interesante que en otras oportunidades sobre el tema de la privatización del agua se ha habido una total coincidencia, y por eso hubo toda una manifestación de marchas de parte de la comunidad universitaria y las autoridades de cuestionar la intención de privatización del agua. Además de las marchas, hubo pronunciamientos también de los organismos de gobierno, que es lo que hay que esperar todavía si se va a dar algún pronunciamiento. Pero a nivel de comunidad universitaria sí ha habido un cuestionamiento en varios aspectos de la política pública, el tema del agua, en el tema de la pandemia, en el tema económico, en el tema de la problemática del agro, en el tema de la problemática de los indígenas. Ha habido unas opiniones en torno al desempeño del actual gobierno. El rector de la UES mencionó que la UES simplemente o solamente saldría cuando existan riesgos a las libertades o cuando existan violaciones a los derechos humanos. A manera personal, Vicente, ¿usted cree que en El Salvador ya ha existido violaciones a los derechos humanos y que están en riesgo ciertas libertades en cuanto al actuar del gobierno? Yo creo que sí. Tenemos suficientes evidencias que nos indican que en El Salvador hay una permanente violación de los derechos humanos por parte de las autoridades, y de manera especial, bueno, el sector de periodistas, que es en el campo donde yo me desenvuelvo como maestro de estudiantes de periodismo en la Universidad de El Salvador. Yo he visto con mucha preocupación la cantidad de agravios, diríamos, y de situaciones que están pasando nuestros periodistas y también los medios de comunicación. Entonces sí hay suficientes evidencias como para ya decir que tenemos una configuración de un régimen autoritario y con una tendencia a un régimen dictatorial, ¿verdad? Así es que, y lo vemos en la acción de los mismos cuerpos de seguridad. Para mí la actuación de la PNC es una situación muy especial. Acordémonos que la Policía Nacional Civil es el aparato represivo del Estado y es parte del aparato, con el ejército, aparato represivo. Por lo tanto, su actuación debe ser muy cuidadosa porque usan armas. Entonces, eso es muy delicado, y cuando un policía bofetea a un periodista, cuando un policía empuja a un periodista, cuando un policía restringe el acceso a los periodistas a cubrir su labor, eso ya, diríamos, es una violación que no se queda solamente en la violación de la labor del periodista. Acordémonos que a nivel constitucional, nuestra población, la ciudadanía también en particular, tiene un derecho constitucional que es el derecho a la información. Y cuando se restringe la labor del periodismo, automáticamente se está violentando ese derecho constitucional de nuestra población y ciudadanía en particular. Entonces, ¿cree usted que el rector debería tener una posición más dura y crítica frente al actuar del gobierno? Yo creo que sí, hay suficientes evidencias, pero como le digo, respeto, a criterio de él considera que todavía no. Yo lamento mucho no coincidir, y en lo personal me obliga a mí la situación de la realidad, más que buscar una coincidencia y no generar una situación disonante con la opinión de nuestro señor rector, sino es la realidad, la condición de mi pueblo,
la condición de los diferentes sectores, en este caso en particular el sector periodístico, que es un punto muy delicado, muy delicado. Pareciera entonces, Vicente, que el rector está haciendo prácticamente lo contrario a tomar una posición dura, porque hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, cómo se han firmado distintos convenios con diferentes carteras del Estado, por ejemplo con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Salud, mientras que por ejemplo otras instituciones educativas como la UCA ha revelado que el gobierno le ha frenado todas las alianzas que tenían con ellos. Entonces pareciera que es lo opuesto entonces a una crítica dura. Bueno, en esto quiero dejar claro una cosa. La Universidad de El Salvador, acordémonos que es una institución pública, tiene como responsabilidad hacer como parte de su trabajo de proyección social, es la incidencia en la política pública. Así es que la universidad sí está obligada a establecer entendimiento. No hay convenios, la mayoría son cartas de entendimiento, que es un nivel más básico de trabajo. Eso para la Universidad del Estado es importante que se establezcan. Eso nadie puede cuestionarlo. Lo que no es válido que a partir de esa firma de esas cartas de entendimiento, la voz crítica de la universidad se vaya a silenciar. Yo no creo que eso esté sucediendo. Más bien creo que una visión que tiene el señor rector, yo respeto, pero no comparto esa visión. El señor rector no creo que sea una persona que se someta por tener una carta de entendimiento la voz crítica de la universidad. Yo creo que hasta ahí no se va a llegar, no se ha llegado ni creo que se llegue, sino que es una visión diferente. Habría que ver los asesores que tiene, habría que ver qué método de análisis está aplicando, pero eso en ningún momento le lleva a la universidad a negarse la posibilidad de colaborar con las diferentes instituciones del Estado. Lo que sí hay que dejar claro que esa colaboración es una colaboración académica. Entonces la universidad va siempre investida con una autoridad académica. No va a hacerle los mandados a ningún gobierno. Siempre antepone, diríamos, los intereses de la ciudadanía y de la población en general. Especialmente, como decía Monseñor Romero, la opción preferencial por los pobres. Eso es importante y esa es la guía de nuestra universidad. Entonces la universidad en esas cartas de entendimiento siempre lo ha hecho, y yo creo que lo vamos a seguir haciendo, lleva una posición clara. Y en cualquier situación de atención desde una cartera de Estado que se salga diríamos, de ese marco, va a ser casi imposible que la universidad acompañe a una gestión institucional que no respete el tema de los derechos humanos o que sea una acción eminentemente política partidaria de promoción de imágenes. La universidad, y esto sí lo ha dejado muy claro el señor rector Roger Arias, la universidad no es un monigote de nadie, ¿verdad? Ni de la derecha, de ninguna de las derechas, porque el gobierno que tenemos es un gobierno de derecha. Lo que pasa es que es otro grupo de derecha con el cual pues es el que está en el gobierno, hay que establecer una comunicación. Cuando estuvieron los areneros, o el gobierno de arena, como decimos, también la universidad buscó, bajo ese principio de respeto, esa relación, diríamos, de cooperación. Y esa es su obligación. Eso la universidad no se puede abstraer, tiene que asumirlo, pero sin perder su carácter crítico, su responsabilidad científica, y ese velar por los derechos y los intereses del pueblo salvadoreño. Pero ¿habrá, Vicente, algún momento en donde no se considere moralmente correcto o que la universidad tiene que acatar, digamos, su función de utilidad pública al hacer este tipo de cartas de entendimiento? ¿Hay algún momento en donde se tenga que frenar esto por alguna situación de violación de los derechos humanos? No, ya lo dije. Una, que la acción conlleve a una violación de derechos humanos, especialmente de agresión a un sector social. Dos, que la acción sea eminentemente política partidaria o de promoción de imagen. Y la universidad en ese sentido está muy clara. Son 181 años que tenemos de existencia de nuestra alma mater. No es una institución que acaba de nacer, tiene una larga trayectoria y sabemos valorar esos puntos límite.
Veamos y podemos ver en el tema, ejemplo, de salud, el tema de la pandemia. Se han realizado investigaciones, nada menos en la Facultad de Ciencias Humanidades el año pasado. Se realizaron 2 trabajos de investigación y se dejó en evidencia las deficiencias que tenían las medidas que estaba adoptando el gobierno para enfrentar la pandemia. Y se dijo en su momento, con una fundamentación científica. Y cuando se nos ha pedido que colaboremos, bueno, ahí estamos en la disposición para colaborar, pero no nos vamos a prestar, y eso lo puedo decir como parte de la comunidad universitaria. La universidad no se va a prestar para ese tipo de acciones violatorias de los derechos humanos en cuanto a agresiones o hacer una acción ficticia o de venta de imagen sin una responsabilidad social. Eso está claro, ahí están los límites, y yo estoy seguro que ninguna de las facultades, ninguna acción académica se va a prestar a eso. Entonces, Vicente, ¿qué rol es el que tiene que tomar ahorita la UES en la actualidad, digamos? ¿Ese rol que usted considera que la UES tiene, digamos, o la UES debería tener otro rol un poco más, no sé, crítico, un poco más duro en cuanto al contexto nacional? La universidad no necesita estar redefiniendo roles de acuerdo a coyunturas. La universidad tiene una misión histórica bien definida desde la fundación, hace 181 años. En eso no hay donde perderse. Entonces, y son la producción del conocimiento científico, la formación de profesionales de alto nivel en todas las ramas del conocimiento y del campo de la actuación social, y esa conciencia crítica no la puede perder. Ninguno de estos aspectos son, diríamos, negociables, no se venden, no se pueden vender. Y en ningún momento, en aras de buscar una buena relación con un gobierno, eso se va a vender, eso es imposible. Y la autoridad que se atreva a hacer eso va a tener su costo, porque, quieras o no, la universidad es una conciencia colectiva. Una cosa es al final lo que uno individualmente vea, decida, opine, pero la conciencia colectiva, diríamos, hace síntesis. Y siempre esa síntesis, hasta ahora, ha sido una visión que es coherente con ese devenir histórico de nuestra universidad. Lo que pasa es que el tiempo en que estamos no son aquellos momentos tan álgidos, ¿verdad?, donde la universidad necesita una mayor, diríamos, preponderancia de su accionar, y especialmente de su comunidad universitaria. Revisemos, si ustedes vemos en la actuación a nivel histórica, siempre los organismos de gobierno, rectoría, especialmente la Asamblea General Universitaria, el Consejo Superior, siempre ha tenido pronunciamientos públicos, pero diríamos, la posición y la opinión que más se ha hecho sentir es la de la comunidad universitaria. El caso del derrocamiento del general Martínez, eso ahí las autoridades no tuvieron una actuación protagónica, fueron los estudiantes. 25 de abril de 1944, en el Paraninfo, los estudiantes deciden suspender sus actividades académicas hasta que el dictador se vaya del gobierno. 25 de abril, bajo el liderazgo ahí destacado del doctor Fabio Castillo Figueroa. Y esa suspensión de actividades académicas es lo que al final se va a coronar en la huelga de brazos caídos. ¿Cuál es el protagonismo? El de los estudiantes, la comunidad universitaria, fundamentalmente. Ahí lo tenemos. 30 de julio, cuando se da una violación de la autonomía universitaria, el 25 de julio en Santa Ana, en el marco de la celebración de las fiestas Julias, el ejército y la policía invaden el campus, golpean a estudiantes, capturan a estudiantes. La marcha del 30 de julio. Hasta donde me recuerdo, las autoridades se pronunciaron, pero la acción protagónica central la llevaron los estudiantes, y en esa oportunidad con altos costos. 11 estudiantes fallecidos debidamente confirmados y una buena cantidad de estudiantes desaparecidos. Un alto costo, la masacre del 30 de julio, pero ahí es la comunidad universitaria, asumiendo con una posición bastante firme. Entonces, a nivel histórico está claro, eso, no hay donde perderse. Así es que no hay ninguna
manera de hablar, de replantear roles. El rol está bien definido para la universidad. Debe de buscar siempre una relación con los gobiernos, ya que la universidad es parte del Estado, es una institución pública, por lo tanto debe hacer una labor, diríamos, social, pública, académica, científica, debe de buscar y mantener ese espíritu crítico. No hay dónde perderse. Entonces, la pregunta es ahorita, ¿cómo usted analiza o cómo puede ver usted en un futuro si considera que estas acciones, digamos, de la parte de la comunidad estudiantil van a tener que ser más necesarias frente a un gobierno, digamos, que tiene el total poder, tiene la Asamblea Legislativa, tiene el Ejecutivo y tiene el poder judicial? Estas acciones de la comunidad universitaria tendrán que ser más frecuentes o se tendrán que aparecer, digamos, de manera más extrema o más crítica en algún momento, en un futuro. Definitivamente. Lo que pasa es que la dinámica universitaria no está, diríamos, al margen de la dinámica nacional. Es de reconocer que el presidente Nayib Bukele, cuando lanzó su campaña presidencial, generó una gran expectativa en la población. Eso es una realidad y nadie se lo va a negar. Y en el caso particular, bueno, por eso vemos la votación contundente cuando él ganó. El impacto que tuvo en la universidad, en la comunidad universitaria, especialmente en el sector estudiantil, también ha sido muy, diríamos, significativa. Porque también prometió varias cosas para la UAS. Bueno, llegó a una concentración en noviembre del 2019. Él hizo 15 compromisos, ninguno sencillo. Y hasta ahora, ninguno cumplido. Y ya van 2 años y medio. Difícil, casi imposible va a cumplir. La comunidad universitaria está expectante. Ya uno está reaccionando de esa situación. Yo creo que es cuestión de tiempo en que la comunidad universitaria, porque para mí ahí está la apuesta. Al final, la posición de las autoridades es una acción institucional, formal, hasta cierto punto, y ahí me disculpas, simbólica, pero la verdadera acción política la tiene la comunidad universitaria, la que se hace sentir. Y eso ya lo estamos viendo. De alguna manera, a nivel de las redes, ya hay diríamos, un cuestionamiento, un reclamo. En el caso particular de las 15 promesas que le fue a hacer a la comunidad universitaria en noviembre de 2019. Y claro, hay unas promesas a nivel de país que están todavía mucho más lejos de que se cumplan. Entonces, yo no voy a negar que dentro de la universidad hay un debate, hay un sector que todavía cree que el actual gobierno va a cumplir y que va a hacer todas las promesas. Hay un sector, pero eso se ha ido reduciendo. Entonces ya hay una posición más crítica. Entonces ya el espíritu universitario crítico como que va, diríamos, como despertando o se va configurando, ¿verdad? Porque no es una cuestión automática. Acordémonos que son colectividades. En el caso de la comunidad universitaria, igual que las autoridades, no solamente es un rector, tenemos 12 decanas y decanos, ¿verdad? 12 en total, que también son voces oficiales a nivel de temas particulares diríamos, de facultad y desde la perspectiva de la facultad. Ya hemos tenido posiciones de juntas directivas de acuerdo a algunos temas. Bueno, en el tema, diríamos, de lo que pasó el 1 de mayo del año pasado, de 2021, tuvimos un pronunciamiento de la Facultad de Derecho. Y dejó claro que ahí se había configurado un golpe de Estado. Un golpe de Estado a la institucionalidad de este país. No lo dijo el rector, no lo dijo el consejo, no lo dijo la AGU, sino las autoridades de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Y eso es voz oficial. Y que hasta cierto punto se relacionan también más con los estudiantes. Claro, hay una coincidencia. Entonces, como podemos ver, la dinámica de la UES es más compleja. No se puede reducir a la opinión de un rector, que no deja de ser importante, pero no es, diríamos, absoluta. Eso es lo que quiero que quede claro.
Entonces, en eso estamos y ese debate se está dando dentro de la universidad. Yo espero que la posición más crítica de este gobierno vaya avanzando, como está pasando a nivel de país. Decirles que el rector dijo que la UNES no va a marchar. Yo lo siento mucho. Como él no va a las marchas, no se entera que la comunidad universitaria y autoridades universitarias sí han ido a las marchas desde el 15 de septiembre del año pasado. O sea que la universidad ha estado también apoyando al menos la protesta ya de esos sectores sociales. Y eso lo digo yo con autoridad porque no me he perdido ninguna de las marchas. Y he visto a vicerrectores en esas marchas, he visto a decanos y decanas en esas marchas. Y la comunidad universitaria. Tal vez no en la forma como tradicionalmente lo hemos hecho, pero esa es cuestión de tiempo. No os preocupéis. La universidad va en esa dinámica, jamás va a traicionar al pueblo. Son 181 años que no pasan, diríamos, de choto, como decían por allá en Oriente, sino que hay una claridad de la función y se está cumpliendo, diríamos, tal vez no como la gente todavía espera, yo de eso estoy consciente, pero vamos al encuentro, diríamos, de esa expectativa, o mejor dicho, de esa esperanza que tiene nuestro pueblo. Porque algo que en lo personal tengo claro, que nuestro pueblo salvadoreño sí tiene, deposita en la Universidad del Salvador una gran esperanza. Y yo sé que no lo hemos hecho nunca, traicionarla, y hoy menos. Entonces, yo creo que con el rector vamos a debatir, bueno, estamos debatiendo, no crean ustedes que es una cuestión tranquila, ni para él ni para el resto. Es un debate permanente en los organismos de gobierno, a nivel de la comunidad universitaria. Así es que es parte de una dinámica, pero yo les aseguro que la dirección de la universidad está bien clara, no hay donde perderse, hay un compromiso claro, especialmente con los pobres de este país, y en eso vamos. ¿Algún comentario final, Vicente? Ya llegamos al final de la entrevista. Bueno, yo primero mandar este mensaje a la población de que deben de luchar por sus derechos, eso es importante, no perderlo de vista. Y yo creo que sí es bueno que como sectores sociales se comuniquen más con la universidad, planteen sus situaciones, sus problemáticas, sus requerimientos. Siento que ha habido una especie de distanciamiento entre la UES y el resto de los sectores sociales. Necesitamos, como ya lo hemos estado en diríamos, entramado sólido, diríamos, de esfuerzo conjunto. Y en la parte complementaria de hablar a la comunidad universitaria, tenemos ese compromiso. Hay que desarrollar nuestro proceso de análisis, de formación, de investigación y de pronunciamiento lo más pronto posible. No podemos dejar que nuestro pueblo quede a merced de unas políticas que le van a causar daño. Necesitamos incidir en esa política pública y que este gobierno, por convicción o por conveniencia, cambie. No queremos volver al pasado, que es la tendencia que llevamos. Necesitamos avanzar, ¿verdad? Los errores que se han cometido, que cometieron los mismos de siempre, no puede ser justificación para retroceder más de 30 años. Debe ser justificación para corregir esos errores y avanzar en la democratización de nuestro país, en el respeto pleno de derechos humanos y en un verdadero desarrollo para todas y todos de este país. Así es que ahí ese sería mi mensaje, y agradecerle a Voces por permitir expresar estas palabras en el marco de nuestro 181 aniversario de nuestra alma mater, y gracias a ti, Diego, por haberme hecho las preguntas y dar estas palabras. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Concluimos así nuestra entrevista. No sin antes reiterarle también las gracias a Vicente y las gracias a la audiencia por sintonizarnos. Los esperamos en otra edición de Voces Pensantes.